¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol. Tenemos un entrevistado más. Desde Colombia nos acompaña Mauricio Silva Guzmán. Él es escritor y periodista colombiano que tiene varias distinciones en su país a lo largo de lo que son las letras, de lo que es el periodismo y también tiene algunos libros publicados sobre fútbol, sobre deporte, una amplia pasión por Millonarios. Ya nos va a contar cómo disfrutó este último título también y está aquí justamente con nosotros. Mauricio, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Mauricio, ¿cómo viviste este último título de Millonarios hace pocas semanas? Con extremada pasión y profunda alegría. Nunca yo había llorado por alegría en el fútbol, o por lo menos no lo recuerdo, y esta vez sí lloré desconsoladamente en la tribuna a lo largo de 5 minutos. Incluso creo que me tocó crear como un rincón imaginario para poder llorar a mis anchas. Y yo todavía no entiendo por qué lloré tanto. La otra vez intenté como revisarme qué fue lo que pasó, pero eh, lo voy a dejar ahí porque es como una cosa que no tiene explicación, por fortuna. Y bueno, vamos desde el inicio. ¿Cómo nace esa pasión por Millonarios en tu vida? Bueno, es la pasión de mi papá, de mi tío, de mi abuelo. Eh, yo nací con las historias de aquel famoso Millonarios del Dorado, el que fue conocido como el Ballet Azul. Eh, nací y me crié también con ese ejemplo, ese terrible ejemplo, ¿no? Porque pues para mi papá y para mi tío, después de eso ya nada servía. Entonces, soy producto, digamos, de esa cosa tan bonita y esa cosa tan loca de tener un espejo tan fuerte, ¿no? Eh, pero pues no, toda la vida muy hincha de Millonarios, siguiéndolo con mucha pasión, trato de ir siempre, la cosa ha pasado por generaciones, entonces ahora mis sobrinos son los que son los barras bravas de la casa. Justamente ya hablabas un poco del Dorado y aquella época gloriosa de Millonarios. Hay un libro tuyo publicado hace pocos meses, El mejor equipo del mundo. ¿De dónde sale ese título? ¿Cómo surge para quienes por ahí no conocen mucho la historia del fútbol? El título es, por supuesto, un título bastante pretencioso, porque me parecía chévere pues que fuera de una vez así el título, entendiendo que Millonarios del Dorado entre el año 49 y el año 53 fue considerado el mejor equipo del mundo. Digamos, esto es un asunto perfectamente contrafáctico, ¿no? Es improbable, no había Copa Libertadores, no había Intercontinental de Clubes, eran otros tiempos en los que la manera en que se medían esas fuerzas era por medio de los amistosos y de las giras internacionales, en lo que brilló destacadísimamente Millonarios de entonces. Hay otros autores que únicamente dan a Millonarios como el mejor club del mundo y el mejor equipo del mundo entre el año 51 y 52. Con todo, sí fue el mejor equipo del mundo. Basta mirar solo la nómina que tuvo para entenderlo. Digamos, fue el equipo que reunió al maestro Adolfo Pedernera, que fue el mejor jugador del mundo en los años 40, con la naciente figura que se convertiría en el mejor jugador del mundo en los años 50, que fue Alfredo Di Stéfano, más la figura destacadísima del maestrico Báez, que era un mago, ¿no? Que en la historia ha tenido un poco de injusticia con su figura y su memoria, y con el mejor centro medio de la época, que era el Pipo Rossi, y con el mejor portero de América de entonces, que era Julio Cosi, y el mejor back central de América, que era Raúl Pini, y el mejor volante mixto que tenía América, que era el paraguayo Julio César Ramírez, y así en cada uno de los puestos. Entonces, era una selección América en un fútbol incipiente que era el de Colombia de los finales de los años 40. Cuéntanos un poco más del contexto, cómo se desarrollaba ese equipo, cuál era el contexto en el que
se desenvolvió este equipo glorioso con tremendas figuras que nos acabas de contar? Pues el contexto básico es que en 1948 se juega el primer torneo del fútbol profesional colombiano. Eh, Millonarios venía de el fútbol, perdón, venía dominando el fútbol amateur en Colombia, en la Liga de Cundinamarca, que es el departamento cuya capital es Bogotá. Y la escena, digamos, del fútbol amateur la dominaba Millonarios, pero cuando se juega el primer torneo en 1948, no lo gana Millonarios, que fue como, digamos, la gran sorpresa o el gran traspié, ¿no?, del club, y lo gana el rival de patio que fue Santa Fe. Entonces, a raíz de ese suceso en diciembre del año 48, el presidente de Millonarios, muerto de la ira, pronuncia una frase célebre y es: no se nos vuelve a escapar la liga ni por el carajo, vamos a buscar al mejor jugador del mundo. Dijo eso, como si fuera fácil o, o sencillo lograrlo, y lo lograron. Se fueron a buscarlo y estaba en Argentina, preguntaron quién era y todos los dedos apuntaban a la figura del maestro Pedernera, que entonces ya era un hombre de 30 años, que ya había dejado a River, la famosa máquina de River, que había pasado por Atlanta y por Huracán, y que además estaba liderando la huelga del fútbol en Argentina. Entonces, todo se dio para que Pedernera llegara, y una vez llega, recomendara a nuevas o otras figuras, y él recomienda a dos jovencitos que eran Alfredo Di Stéfano, de 23 años, y el Pipo Rossi, de 24. Y con eso arman esa famosa terna que empieza, o es la puerta que abre lo que se llamó El Dorado, que fue las 5 ligas del fútbol colombiano entre el año 49 y el 53, donde hubo un éxodo de futbolistas argentinos, uruguayos, paraguayos, chilenos, brasileños, costarricenses e incluso europeos, como españoles e ingleses y galeses y escoceses. Y eso fue lo que se llamó El Dorado. Entonces, el contexto es ese. Un fútbol que están haciendo como fútbol profesional colombiano, sumado a la huelga de los futbolistas argentinos y la huelga de los futbolistas uruguayos, que aprovecha Colombia para traérselos al país. Y eso además crea pues una liga pirata, porque lo que hace el fútbol colombiano o los clubes colombianos es que, palabras más, palabras menos, no negocian con los clubes y con sus similares, sino que se van directamente por el jugador, saltándose pues esa escala que es la mínima que exigía la FIFA, precisamente por lo cual la liga en Colombia la desafilia a la FIFA. Y acá pues sucede una cosa que es un capítulo muy delirante de la historia del fútbol mundial, ¿no? Justamente quizás para los más jóvenes, por ahí les suena Pedernera, por ahí les suena Di Stéfano, pero no tienen la magnitud de los jugadores que fueron. Para dimensionar un poco, comparando con la actualidad, ¿cómo lo relacionarías tú a ese Millonarios? Pues digamos que vamos puesto por puesto, ¿no? Si hoy habláramos vamos a hacer un parangón con los grandes futbolistas del siglo XXI, latinoamericano. Digo del siglo XXI para pues poner en orden y que los muchachos puedan entender. Pero si habláramos de Julio Cosi, el portero, que tuvo el mote del portero del siglo, ese fue el mote que le tuvieron en Argentina y que con ese llega a Bogotá. Julio Cosi era una especie de Keylor Navas de nuestros días, ¿no? Eh, Hoy ya Keylor está, digamos, casi de salida, pero en el brillo, en la capacidad, en la figura, ¿no? Era un Keylor Navas de entonces. Raúl Pini, el mejor central de esos años, que era uruguayo, era una especie de Godín, por decirlo así. El Pipo Rossi
para ser justos, digamos que era una especie de Casemiro de hoy, ¿no? El Casemiro del Real Madrid, el Casemiro de la cantidad de copas que ganó, en personalidad, en cuanto a ser la contención ideal y además ese primer pase bien dado, ¿no? Porque entre otras cosas, encontré una frase preciosa del gráfico de la época, ¿no? Que no de la época, sino como de los años 70 que dijeron, hoy lo conocemos como el número 5, antes todos le decíamos Pipo Rossi. Así define el gráfico a Néstor Raúl Rossi, porque pues fue un tipo que se inventó el puesto, así como Julio Cosi también, el portero, a él le endilgan muchas cosas que se inventó en la posición, la manera de atajar, la manera de descolgar un balón, la manera de protegerse con la rodilla adelante, cosas de ubicación en el área, todo eso fueron inventos de Julio Cosi, así es que era una especie de adelantado. Y después pues esa delantera magnífica que era, volvamos a los días de hoy o miremos a un PSG de hace unos 5 años, es básicamente así como se lo voy a decir. Siendo el maestro Pedernera, Lionel Messi a sus 30 años en el Paris Saint-Germain, siendo Mbappé a sus 23 años, el Di Stéfano de los 23 años que llega a Millonarios, y siendo el maestrico Valls, Ángel Di María, el mismo zurdo de Potrero, del Potrero argentino, de la picardía, de la gambeta, de tirar rabonas, de tirar bicicletas, de hacer goles espectaculares. Ese fue el maestrico Báez, ¿no? Un jugador que le recomiendo revise porque es un personaje sencillamente fenomenal. Justamente, ¿de dónde nace la necesidad de documentar esta etapa del fútbol colombiano, de Millonarios, de plasmarlo sobre un libro? Pues maestro, como casi todo lo que me ha pasado en la vida periodística y literaria, y es que llego a una conclusión un poco tonta, ¿no? Puede ser, o a lo mejor odiosa, y es, me tocó hacerlo a mí porque digo, ¿cómo es que no lo han hecho, no? Em, eh, yo escribí, por ejemplo, la biografía del Joe Arroyo. Yo no soy costeño, yo no soy de la costa caribe colombiana, de donde es el Joe, y siempre me han hecho esa pregunta, ¿usted por qué hizo eso? Y yo, pero pues que no puedo creer que no lo hayan hecho antes, ¿no? Que no hayan escrito la vida de este personaje. Bueno, algo así pasó con Millos. Lo que pasa es que, vuelvo y le digo, en mi casa, en los múltiples domingos de comidas en la mesa de mis abuelos, mi papá, mi tío, otros familiares que los vieron, hablaban de una manera tal, de una forma tan desbordada, algunas veces delirante, algunas veces dudosa, porque yo decía, no puedo creer que lo que están diciendo sea verdad. Y en 2019, yo fui a ver un partido de Millonarios, como casi siempre, ¿no? Un domingo. Y en esos días en las redes empezaron a poner, hoy se cumplen los 70 años de la llegada de Di Stéfano a Millonarios, ¿no? Entonces yo fui a la cancha a ver a Millonarios y ese día no hubo celebración alguna. Eh, Maestro, como si hubiera sido Pepito Pérez. Y nos estamos refiriendo a un Maradona, un Pelé, un Messi, ¿no? Uno de los más grandes de la historia del fútbol mundial. Entonces, ahí fue cuando me volteé y le dije a mi colega con el que voy siempre a la cancha, le dije, hermanito, nos tocó hacerlo a nosotros, o sea, ¿cómo es que esto no está contado? Y profusamente, ¿no? Ojalá pues, lo podamos contar ampliamente para que quede el registro. Ahí nos pusimos en la tarea, primero, primero de buscar el material y segundo de poder hilar, digamos, la mitología oral o la oralidad que había en torno de esta figura, de esta historia, y aterrizarla en lo fáctico, ¿no? Entonces,
Ya entramos en el tema de la investigación y la investigación pues se demoró 2 años y pico. Logré dar con una persona que estimo mucho y que aprecio y agradezco mucho desde su labor, que es Felipe Valderrama, un investigador sensacional que se entregó día a día, tarde a tarde, a mirar qué había pasado, porque incluso llegamos a hacer algo que ya me parecía más que necesario y era revisar el día a día de esta historia desde el año 47 hasta el año 54, pues primero para darle un marco y después para ver exactamente dónde cerraba la historia, pero cuando digo día a día fue así, página por página, en el diario El Tiempo y en otras publicaciones, ¿no? Por supuesto, pero digamos la base central fue el diario El Tiempo porque yo trabajo en El Tiempo, entonces pude tener ese acceso a ese archivo donde era importantísimo que no se nos escapara qué fue lo que pasó, ¿no? Sobre todo, para mí era importantísimo tener todos los partidos, todos, de verdad, que qué partido siguió al otro, ¿no? Y porque imagínense que como es apenas entendible, estas son historias de hace 70, 75 años. Las cifras de los goles de Di Stéfano varían en 100 goles, que no puede ser, ¿me entiende? Lo mismo lo de Pedernera, lo mismo de Báez, ¿no? Y como había tanto cuento, tanta mitología, entre otras, la que me tocó a mí en mi casa, pues para mí era importantísimo llegar a lo más cercano a la verdad, ¿no? O sea, lo fáctico o lo que está escrito. Y así fue. Y lo más lindo de todo este proceso fue que todos esos cuentos que me contaron mi papá y mi tío ya falleció, mi papá está vivo, pero perdió la memoria hace 25 años. Esos cuentos que me echaron, que eran delirantes, vuelvo y digo, aparecieron escritos no solo en El Tiempo, sino en las revistas, en los otros diarios, en libros, ¿no? En las biografías de los jugadores, cuentos que de verdad yo incluso había perdido en la memoria, estaba por allá guardada en el secreto de mi... Y cuando aparecía con la investigación de Andrés Felipe, yo decía, mierda, aquí está, o sea, lo que me contó mi viejo, lo que me contó mi tío era en serio, ¿no? Porque imagínese además un fútbol incipiente que tenía un año en el torneo profesional, en una liga nueva, todo estaba por hacerse, todo, ¿no? Entonces, desde la confección de las hinchadas, desde la estructura administrativa, desde el transporte, imagínese todo lo que significa eso en un país atravesado por 3 cordilleras, con unas distancias enormes, con 2 mares, era todo como una fantasía tropical que, que se desarrolla con unos genios del fútbol, ¿no? Pues llegan a una ciudad aún provinciana, que era la Bogotá de los años finales de los 40, con una Bogotá con 400, 500 mil habitantes, eh, pacata, donde ellos se convirtieron obviamente en las grandes estrellas de la farándula nacional, ¿no? Porque pues antes no había nada, apenas los grandes espectáculos estaban centrados en el cine, en la temporada de ópera y los toros, digamos, ¿no? Y cuando se desarrolla el fútbol y se desarrolla de esa manera, eh, trayendo al maestro Pedernera, que es el primero que llega, y después Di Stéfano, Rossi, pues imagínense lo que sucede en una sociedad, ¿no? Tanto que el Club Millonarios entendió eso de una manera tan loca que empezó a hacer fiestas casi semanalmente en las que la sociedad bogotana tenía acceso a los jugadores, ¿no? Y por supuesto, pues todas las señoritas querían casarse con esos muchachos. Justamente el fútbol colombiano tiene una historia muy rica, varios mundiales, 3 Copas Libertadores, una Copa América. Este episodio, El Dorado, el Ballet Azul, ¿qué representa en la historia del fútbol colombiano?
Es el primer gran episodio del fútbol colombiano, porque más allá de que los protagonistas hayan sido extranjeros en su mayoría, entendiendo que la famosa alineación del Ballet Azul solo tuvo un colombiano que fue el Cobo Zuluaga, un defensor central muy bueno, tan bueno era pues que hizo parte de esa gran máquina. Prócer del fútbol colombiano, es el autor del primer gol de Colombia en un mundial en el año 62 frente a Uruguay. Eh, Significa muchísimo porque Millos empieza a coger una fama en el continente tal que la primera fama, digamos, la gana solo con la confección de la alineación. O sea, solo con traerse a Pedernera ya Millos empieza a tener, o fue ubicado en el mapa continental, pero después llegan Di Stéfano, Pedernera y todos estos que le he nombrado. Entonces, lo que inmediatamente sucede es que lo piden de gira por diferentes ciudades de Latinoamérica. A Ecuador fueron un montón de veces. Eh, de hecho, la génesis de toda esta historia está en Ecuador, ¿saben? En 1947, cuando sucede el suramericano de fútbol en Guayaquil, las selecciones se arman y llegan allá y Millonarios va a ese torneo a servir de sparring de equipos, entre ellos de Argentina. Y entonces ahí Millonarios se topa con una selección argentina que tenía en el arco a Julio Cosi, el nuevo centro delantero ya era Alfredo Di Stéfano, el 10 era Pontoni, que fue después el 10 de Santa Fe, Peruca, que también llegó a Santa Fe, Mario Fernández, que llegó a Santa Fe, el Pibe Real, mejor dicho, y logramos encontrar una foto que nos dio uno de los familiares de estos jugadores allá en el estadio Cadwell de Guayaquil, donde está la selección argentina y el Millonarios del año 47. Ahí Millonarios le pone el ojo a esas figuras y ahí empieza a desarrollarse esa idea de vamos a traernos estos tipos acá. Entonces, digamos que, pero volviendo a su pregunta para cerrar, es importantísimo porque como Millos logra semejante fama, esa fama surca el Atlántico y llega a España, donde se estaba ideando el torneo de los 50 años del Real Madrid, de las bodas de oro del Real Madrid. Entonces el Real Madrid quería hacer una gran fiesta y un gran campeonato y había pensado en el Inter, en el Norrköping, que era el famoso equipo sueco de la época, en el Rapid de Viena, que era el equipo también importante, en el equipo Home de Hungría, pero Hungría entra en un proceso difícil por su condición política, ese equipo se vuelve nada y entonces dicen, no, mejor vámonos por América y en América apuntan a River Plate, porque River Plate ya traía la fama de la máquina de River de los años 40. Y la respuesta ya fue, pues que esos ya se fueron, Pedernera y Estefano están en Colombia, Rossi están en Colombia y además armaron un equipo. Y coincidió con que la persona que mandaba la información general para el diario El Tiempo desde España era un tipo que hacía parte del Real Madrid, era socio y participaba eventualmente en la junta directiva. Y el tipo en una junta a la que asiste dice, yo, porque como soy corresponsal del diario El Tiempo, estoy leyendo lo que está sucediendo en Colombia, que es sencillamente delirante, porque ya entonces, en el año 52, ya habían desfilado por lo menos 450 futbolistas en Colombia extranjeros. La selección uruguaya estaba jugando en Cúcuta, la selección paraguaya estaba entre el Pereira y el Boca Juniors, la selección peruana estaba en el Deportivo Cali, la selección Costa Rica jugaba en la Universidad Nacional, así, ¿vale?
Los brasileros se fueron a, a Junior, allá jugó, por ejemplo, Heleno de Freitas, una leyenda del fútbol mundial. En fin, entonces había eso que se llamó El Dorado y en España ya, les llamó mucho la atención y Millonarios era el equipo prominente de ese momento y el de mayor fama, por supuesto, y lo invitaron a las bodas de oro. Lo que nunca esperaron es que en las bodas de oro Millonarios les empezara ganando 4-0 o 0-4 a ese famoso Real Madrid de aquella época. Y ahí es cuando Santiago Bernabéu se obsesiona con la figura de Alfredo Di Stéfano y empieza lo que se llama la famosa novela Di Stéfano, que es el rifirrafe entre el Barcelona y el Real Madrid por tener los derechos y tener el pase de Alfredo Di Stéfano, en la que no solo entra a jugar Millonarios, sino también entra a jugar el River Plate, porque River era en últimas el último dueño de Di Stéfano, porque como aquí se hizo una liga pirata, pues Millo sí era dueño, pero de una cierta manera, no dentro del marco de la ley FIFA. Entonces, pues todo se volvió un novelón sencillamente delirante. Entonces, el hecho de que Millonarios haya bailado de esa manera al Real Madrid en un partido que termina 2-4, es, por supuesto, el primer gran triunfo del fútbol colombiano en el exterior y de qué manera. Entonces, ese equipo se vuelve un equipo mítico y que está ya por fortuna relacionado en todas las enciclopedias de la historia del fútbol mundial, pues hay un capítulo aparte para el Millonarios del Dorado entre el año 49 y 53. Tengo tres preguntas para ir cerrando. ¿Cuál es la importancia de crear libros de fútbol, de que todavía sigan vigentes textos, libros que relaten la historia del fútbol? Pues mire, el fútbol es en realidad una religión muy nueva, ¿no? Estamos hablando de 100 años, con mucha suerte, mucha buena suerte. Creo que los adeptos están, que cada vez son más, están ansiosos siempre de encontrar las historias. Es como cuando aparece un buen documental de fútbol, todos no lo queremos ver, ¿no? Así sea, suceda en Budapest o suceda en Santos o suceda en Vietnam. Es como increíble que el fútbol haga lo que hace en la sociedad. Entonces, más que textos de opinión sobre el fútbol, lo que entiendo y veo y creo que es necesario es hacer más textos de la historia del fútbol para ubicar las cosas realmente como fueron. Ese realmente es muy entre comillas, ¿no? Porque pues nunca sabremos la verdad al 100%, pero acercarse a cómo lo dijeron, cómo fue lo que sucedió, quiénes fueron sus protagonistas y de verdad qué pasó con las cifras, con los testimonios y con lo fáctico. Esa es una tarea que cada vez aprecia más el hincha del fútbol. Eh, porque si usted revisa, en el siglo pasado era muy difícil tener acceso a la literatura futbolística, por escasa, además, porque como todo era relativamente nuevo, mejor dicho, cuando estamos hablando de un 1980 o 1990, pues todavía estaba vivo Cruyff y todavía, ¿me entienden? Hoy ya hay una perspectiva del tiempo, marcada por el tiempo, que es este caso en particular. Millonarios del Dorado, el famoso Ballet Azul, sucedió hace 75 años, maestro, ¿no? Yo tuve esa historia en mi casa, con mi papá, con mi tío, y lamentablemente mi tío se fue. Lo grabé muy poco ya al final, me arrepiento de no haberlo hecho, de no haber grabado al marido del hermano de mi abuela que
me acuerdo en los almuerzos, contaba con detalle y precisión los partidos, las nóminas, y nunca lo grabé, pero todo eso me quedó. Bueno, lo que quiero decir con eso es que ahí están las historias, y que creo que todas las historias, incluso las más recientes, valen la pena ser contadas. Vuelvo y digo desde lo fáctico. Me sucedió, por ejemplo, con el famoso partido del 5-0. Colombia le decimos el 5-0 a un partido que fue 0-5, pero que también marcó una historia muy increíble. Cuando yo me abordé esa historia y me dediqué a hacer ese libro, me encontré con que había una historia sencillamente delirante, ¿no? Y eso fue ayer, maestro, eso fue hace 30 años, pero hoy le pregunta a uno, a un pelado, a un jovencito, sobre ese partido, y primero no lo vio, segundo no sabe quiénes fueron los protagonistas. Es probable que no sepa quién fue Faustino Asprilla o el Pío Valderrama, y lo digo muy en serio. Entonces, para eso es que están los libros, pues para que queden esas historias, ojalá, insisto y repito, desde lo fáctico. Para cerrar, ¿qué representa Millonarios o qué significa Millonarios en la sociedad bogotana y colombiana en general? Pues Millonarios es el mejor equipo del mundo. Millonarios fue el mejor equipo del mundo entre 1949 y 1953. Millonarios es una linda institución, con la hinchada más grande en el país, eh, que pasó de esos tiempos de gloria a después, terminados los años 90 y inicio de este siglo, cayó en una desgracia terrible por el desgreño administrativo, y ahí, a lo largo de casi 30 años, como decimos en Colombia, dio mucha papaya a sus rivales, y precisamente por eso lo alcanzaron en Estrellas, lo pasaron a Millonarios, y hasta ahora está otra vez volviendo a sacar la cabeza de un fango que parecía casi irremediable, ¿no? Esos años en que íbamos 4.000, 5.000 hinchas a ver esa desgracia, ¿no? De unos, eh, sentarme yo con mi papá a ver esos partidos, ¿no? Antes de que le diera el derrame cerebral que le dio. Eh, y mi papá siempre decía, pero es que esta camiseta la vistió de Estefano, es que esta camiseta la vistió de Pedernera, ¿no? Siempre decía eso. Y pues con toda la razón, porque llegamos a tener unos equipos impresentables, sencillamente impresentables, porque pues todo era una robadera espantosa. Así que Millos, hoy que es campeón, acaba de salir campeón, saca otra vez la cabeza. El libro sale en el momento más propicio, porque fue cuando Millos le gana el título además a su archirrival, que es Atlético Nacional, por lo menos el de los últimos 30 años, porque bueno, el verdadero clásico de entonces, del Dorado, era Millos contra Deportivo Cali, ¿no? Era realmente las dos potencias, entre comillas. El caso es que Millos representa un montón de gente, representa el lado azul de la ciudad, que sí es mayoría, y como dicen todos los hinchas, sí, por supuesto, es un estilo de vida. Mauricio, muchísimas gracias. Bienvenido a Tercer Fútbol siempre. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias por la invitación, muy chévere. Un gran abrazo. Suerte. Suerte.